Juan capítulo 1, versículo 1, el título dice, la palabra de vida. Gloria a Dios. Santo es el Señor, amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Compartimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí hacer la palabra de Dios. Padre, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, dándote toda la gloria, toda la honra, Padre, por este culto que estamos viendo aquí en tu casa de Aeroparque. Bendice la vida de cada hermano y hermana que está presente en este lugar. Que reciba, Padre, palabra de Dios, palabra de esperanza, en el nombre poderoso y grande de Jesús. Oh Señor, yo me encomiendo en tus manos, Señor, en este momento, para ver la gloria y la honra de Cristo. Habla, Espíritu Santo, a través de mí. Soy un instrumento en tus manos, Padre. Úsame conforme a tu divina gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como les decía, hermano, es un gran privilegio poder traerles hoy la palabra de Dios aquí en Aeroparque. Y el Señor, iglesia, nos hablaba de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida, iglesia? La Biblia. Y la palabra de Dios es la Biblia, hermano. Eso da vida a nuestro ser. Pero ¿dónde da vida a nuestro ser? En nuestro ser espiritual, hermano. Yo no sé, iglesia, cómo hoy usted ha venido. Quizá vino con cargas, quizá vino con mochilas, quizá, iglesia, vino desalentado con las últimas fuerzas. Pero hoy el Señor, mi hermano, quiere hablarte a ti de una palabra de vida, de una palabra de esperanza, hermano. Hoy usted no ha venido a cualquier lugar, ha venido a la casa de Dios. Y quizá el enemigo hizo todo lo posible para que hoy no vinieras, pero hoy estás aquí, iglesia. Hoy estás aquí buscando a Dios. Hoy estás aquí clamando al Dios vivo todopoderoso, hermano. Satanás no pudo contra ti, iglesia. El enemigo pudo haber usado hoy muchas estrategias en tu contra para que no vinieras a la casa de Dios. Porque el enemigo sabía, hermano, que usted iba a encontrarse con una palabra que lo iba a levantar, una palabra que le iba a dar esperanza, una palabra que lo iba a fortalecer. ¿Cuál es esa palabra? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, iglesia, es poder de Dios mismo. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque la palabra de Dios no es palabra de religión, no es palabra de un libro, hermano, cualquiera, sino que son las escrituras santas del cielo. Y a eso hemos venido hoy, iglesia, a buscar palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Cuántas veces, hermano, uno se sentía caído, uno se sentía desanimado, cabizbajo? Pero la palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios, iglesia, nos da fortaleza. Y si hoy, iglesia, ha venido con la última fuerza, el Señor va a darte. Porque la palabra de Dios, iglesia, está dando vida a tu ser espiritual. Quizá hoy viniste, hermano, muerto en vida, muerto espiritualmente. Capaz que viniste seco, hermano, pero hoy el Señor te viene a dar, iglesia, palabra de vida. Palabra que te levante, iglesia. Palabra para que sigas adelante en el camino. Que no te quedes
fuerza, hermano, porque el enemigo se va a levantar. El enemigo va a levantarse contra la iglesia. El enemigo va a levantarse contra el pueblo de Dios y contra los siervos. Pero los siervos, iglesia, ¿qué debemos hacer? Llenarnos de la palabra de vida, hermano. No podemos darle cavidad al enemigo. Si, iglesia, nosotros no nos levantamos por medio de Dios, ¿cómo vamos a pretender levantar a otros? Si nosotros, iglesia, que estamos predicando la palabra de Dios, y hay una persona que viene cabizbajo, desanimado, y nosotros, iglesia, verdaderamente no tenemos esa unción de vida del Espíritu Santo, ¿qué podemos ofrecerle al otro? No podemos ofrecerle nada, hermano. Queremos ofrecerle, mas no vamos a poder, porque no es el hombre que hace eso, iglesia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que libera, es el Espíritu Santo que trae libertad al cautivo, es el Espíritu Santo que rompe cadenas, es el Espíritu Santo que se glorifica en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. No somos nosotros, hermano, nosotros somos solo instrumentos en las manos de Dios. Nada más que eso. El que hace la obra es el Espíritu Santo, es el Señor, hermano. Y hoy el Señor quiere darte a ti nuevas fuerzas. Hoy el Señor quiere darte a ti vida para que la tengas en abundancia. Y cuando hablamos de vida también nos referimos, iglesia, en el tiempo de uno de batalla, que muchas veces uno desiste, que muchas veces uno tira los brazos al suelo, pero hermano, no podemos quedarnos en el camino. Hermano, no podemos darle cavidad, gusto al enemigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor quiere darte aliento de vida, iglesia. Aliento de vida quiere darte Dios. Amén, hermano. Jehová mi pastor y nada me faltará. Si tú tienes al Señor, hermano, lo tienes todo. Materialmente hablando, quizás no, pero espiritualmente hablando, iglesia, lo tienes todo. Porque has venido a la fuente de vida, a la fuente de esperanza. La fuente de vida y esperanza es Jesucristo de Nazaret, hermano. A Él hemos venido a buscar en esta tarde. No hemos venido a buscar en busca de una religión, hermano. Hemos venido por el Dios vivo todopoderoso. No hemos, iglesia, venido a arrodillarnos ante una imagen. Hemos venido, iglesia, a humillarnos ante el Dios vivo todopoderoso, a clamar a Él, hermano. No hemos venido, hermano, para calentar el asiento, no, iglesia. Hemos venido en busca de Jesús. Hemos venido en busca de nuestra bendición. Cuando usted está perseverando, cuando usted está en el camino de Dios, iglesia, el enemigo quiere sacarte. El enemigo quiere sacarte a toda costa, hermano. Pero está en el creyente si le deja o no, iglesia. Es la decisión que usted toma hoy. Seguir a Cristo, seguir alimentándose de la palabra de vida o echarse para atrás. Tenemos que seguir, hermano, seguir adelante, porque si uno se echa atrás, iglesia, déjeme decirle que le espera la perdición. Y la perdición, iglesia, no solo le espera a los adultos, sino a nosotros los jóvenes y los que van camino a la adolescencia, en el caso de Ruth. Amén, hermano. No podemos irnos para atrás, tenemos que ir para adelante. No podemos, iglesia, por una zangadilla del enemigo echarnos para atrás. Tenemos que mirar siempre a la cruz. Tenemos que mirar siempre a Cristo, hermano. Solo a Él. Si se levanta Satanás, se levanta, hermano. Si Él se levanta, igual usted siga mirando al Señor. Y si usted cae, hermano, levántese en el nombre de Jesús. Porque el caer es del hombre, mas el levantar es de Jehová, iglesia. Él te va a fortalecer, Él te va a levantar, hermano. Él no te va a dejar caído. Muchas veces, iglesia, el cristiano cae, pero muchas veces el cristiano cuando cae no quiere levantarse. Nosotros, hermano, tenemos
tenemos que levantarnos. Si estamos predicando al Dios vivo todopoderoso, prediquemos de un Dios que salva, prediquemos de un Dios, iglesia, que hay esperanza en Él, prediquemos de un Dios, iglesia, donde sale poder de a sí mismo. Tenemos que predicar su palabra, hermano. ¿Cuánta gente camina por las calles y andan muertos, hermano? Muertos en el pecado, muertos en la desobediencia, en la delincuencia, iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, los hombres y mujeres de Dios? No estamos quedando para atrás, hermano. No podemos eso, hermano. Si el enemigo lucha día y día para que las iglesias se cierren, nosotros más tenemos que levantarnos, iglesia, y hacer guerra espiritual. Pero no guerra espiritual, iglesia, con nuestro físico, sino con nuestro ser espiritual, iglesia. Ahí trata la palabra guerra espiritual. No, nuestra batalla, iglesia, no es a pegar a puñetazos, no, hermano. Es con la palabra santa de Dios, mediante la espada que es más cortante que espada de doble filo, hermano. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, iglesia, nos llena de alegría, de gozo, hermano. La palabra de Dios no provoca emoción, sino que provoca presencia de Dios, hermano. Y eso es lo que hoy hemos venido a buscar, presencia de Dios, presencia de Dios, hermano. Presencia de Dios para aquí, para el parque, hermano. Aquí hemos venido, iglesia, para predicar el evangelio, para decirle a la persona que no todo está perdido. Cuando muchas veces el enemigo le hizo creer a esa persona, ya está, no hay más nada para ver. Es mentira del diablo, iglesia. Si hoy usted está de pie, si hoy usted está congregándose, quiere decir, iglesia, que hay más de Dios para usted, hermano. Hay más de Dios para usted. Pero ¿qué tiene que hacer el creyente? Alimentarse de la palabra. Alimentarse de la palabra. Mi pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿con qué cosas nos estamos alimentando? ¿De la palabra o otras cosas estamos usando que no nos edifican muchas veces, iglesia? ¿Estamos usando la palabra de Dios o estamos agarrando las cosas de la carne? Iglesia, nosotros no podemos pretender agradar al hombre ni a la mujer. Tenemos que pretender de agradar a Dios, hermano. Cuando uno predica, está predicando la palabra de Dios. Muchas veces el hombre, la mujer no le va a querer oír, hermano. Pero es la palabra santa, es palabra viva, hermano, es palabra poderosa. Y Dios quiere darnos eso, iglesia, poder y vida. Vida quiere darnos el Señor. Pero muchas veces el hombre, la mujer le da lugar al enemigo y le da lugar al enemigo, y el enemigo te da muerte a ti, hermano, muerte espiritual. Hermano, estamos a la inminente llegada de Jesús por su iglesia, y el diablo está usando todas sus estrategias para que los siervos, las siervas y el mismo creyente se echen para atrás y mueran espiritualmente. Hoy con el pastor Beto, cuando veníamos para aquí, para Aeroparque, nos encontramos con un hombre que nos estaba desafiando. No nos desafiaba a nosotros, desafiaba a Dios. Le queríamos predicar la palabra, porque él les dijo, a ver por qué ustedes no oran por mí, a ver por qué ustedes son creyentes y qué hacen. Y bueno, estaba alcohólico, tenía también su vinito. Y este hombre decía, ¿qué deben estar haciendo ustedes? ¿Qué cosas están haciendo? Y le queríamos explicar. Y nos hizo frente a mí y al pastor Beto. ¿Verdad, pastor? Fue así. Pero, hermano, nosotros igual nos encomendamos las manos de Dios. Que el Señor nos cubriera con su sangre. Y el Señor nos guardó, hermano. Pero ¿qué nos enseña eso también, iglesia? Esto nos enseña que hay hambre de Dios, hay hambre de su presencia. Está aquel que se burla, pero también está aquel que verdaderamente quiere de Dios, que no está buscando nada más y menos una religión, no, está buscando verdaderamente de Cristo, el dador de la vida, aquel que perdona los pecados, de Él están buscando. Y la iglesia, ¿qué está haciendo, hermano? Tenemos que levantarnos, no nos podemos avergonzar cuando predicamos el evangelio. Si lo que estamos predicando, iglesia, puede levantar a otro, si lo que estamos predicando, iglesia, puede salvar a otro, quizá esa persona
tal vez tenía su último día aquí en la tierra. Pero esa persona, iglesia, si uno abre su boca, va al reino de los cielos, siempre y cuando esa persona verdaderamente acepte a Cristo en su corazón. Ahora, si uno no acepta a Cristo en su corazón, le espera el infierno. Pero el Señor, iglesia, nos manda a predicar esto: palabra de vida, hermano. Y no solo aquí en el templo, sino fuera, donde está la necesidad. Dios nos manda, iglesia, a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar la palabra, iglesia. No nos podemos cansar de predicar la palabra de Dios. Ayer vino una mujer de otro ministerio, ¿se acuerda, pastor?, que predicaba el Evangelio, y el esposo en sí también se quejaba porque ella predicaba en los ómnibus y siempre en cuando ella podía. ¿Qué estaba transmitiendo esa sierva de Dios? Palabra de vida. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando ya a nosotros? Que prediquemos palabra de vida. Y que esa palabra de vida, iglesia, no solo nosotros la prediquemos, sino que también la podamos poner por obra, hermano, para que verdaderamente sea una buena edificación en nosotros, hermano. Porque ¿de qué sirve que el predicador predique de hacer algo al hermano o a la hermana si uno no lo hace, hermano? Es en vano. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer primero? Primero pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra su palabra, para que luego uno pueda ser transmisor del canal de bendición de la palabra de Dios. Pero si uno, hermano, no hace eso, no podemos, iglesia, predicar su palabra. No podemos decirle al hombre y a la mujer: hay esperanza para ti, si incluso tu fe no tienes. Es en vano también, iglesia. Todo esto va de la mano. ¿Qué nos manda a tener Dios, iglesia? Fe, esperanza y creer en Él. Su palabra, iglesia, es más dulce que la miel. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida, saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma y refresca todo tu ser. Qué linda esa alabanza, ¿verdad? Y el Señor nos habla de eso, hermano. Pero mira lo que decía aquí el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Santo es el Señor. Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Dios, iglesia. Lo que hemos oído. ¿Cuánto hemos escuchado de la palabra de Dios? Todos, ¿verdad? Si estamos aquí, iglesia, es porque alguien nos predicó el Evangelio. Y ese alguien, iglesia, fue herramienta útil en las manos de Dios y nos trajo al camino. Pero hay muchos que solo son oidores. Y Dios nos manda a nosotros, hermano, hermana, a ser hacedores de su palabra. De nada le sirve al creyente oír la palabra de Dios y no ser hacedor de ella. Amén, hermanos. Tenemos que ser oidores, pero también hacedores. Hacedores de la palabra de Dios. Si no, hermano, ¿qué clase de siervo de Dios seríamos? Si solo seríamos solo oidores. Hay que ser hacedores. Amén, iglesia. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Yo no sé, iglesia, qué es lo que estás esperando en Dios. Quizás es un milagro familiar, quizás es una bendición económica, o no sé, hermano, yo no sé qué es lo que usted está esperando en Dios, pero vas a ver su gloria, hermano, vas a ver su gloria. Tienes que esperar nada más su tiempo. Si crees, verás la gloria de Dios, iglesia. Amén, hermano. Abre tu mirada espiritual, porque con los ojos carnales, hermano, déjeme decirle que no vamos a ver nada. Nada vamos a ver. Pero cuando nuestra mirada está en el reino espiritual, quizás no vemos la bendición cerca, pero vemos que está allá igual. Está lejos
pero está. Y eso, iglesia, es lo que Dios nos manda. Creer en Él, hermano. Creer en su tiempo. Espera en Él, hermano, para ver su gloria. Porque aunque la bendición no la tenga, iglesia, está ahí. Está ahí. ¿Y qué nos manda Dios? Muchas veces a nosotros, iglesia, perseverar. Y muchas veces el creyente, iglesia, no persevera. Muchas veces el creyente, mi hermano, se echa para atrás. Pero uno no puede echarse para atrás. Tiene que abrir sus ojos espirituales. No le des lugar al enemigo, porque el enemigo no te deja ver eso. Pero tú, hermano, hermana, no tienes que ver lo que el enemigo te quiere mostrar. Tú tienes que ver, iglesia, las promesas que hay de Dios para tu vida. Tú no tienes que por qué ver, hermano, lo que el enemigo te quiere mostrar. Ve lo que Dios tiene para ti, mi hermano. Eso es lo que uno tiene que ver. Lo que Dios tiene para ti. Dios tiene muchas cosas para darnos, hermano, pero el enemigo se encarga para que uno no vea, hermano. Pero tenemos que sacarle la máscara al diablo, hermano. Sino en que Cristo estamos creyendo, sino en que Cristo estamos predicando. Si nuestro Dios es vivo, todopoderoso, hermano, no le haga más caso a la voz del demonio. Hacele caso a la voz de Dios. Pelea y triunfará, hermano. Pelearán contra el Cordero, mas no lo van a vencer, iglesia. Tú eres el Cordero. Tú eres el Cordero, Señor. Amén, hermano. El Cordero, Dios, que nos quita el pecado, iglesia. Lo que hemos contemplado. Tú quieres, hermano, contemplar la gloria de Dios. Yo quiero eso para mi vida, hermano. Yo quiero eso para mi vida y también para la tuya, iglesia. Contemplemos la gloria de Dios. Contemplemos su gloria, su hermosura, hermano. Amén, hermanos. ¿A cuánto el Señor nos está hablando hoy? Él nos está hablando, iglesia, porque nos ama. Él nos ama, hermano. Él nos está hablando, iglesia, para que creamos en Él. Amén, iglesia. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué palparon nuestras manos, iglesia? El Señor, a Dios, hermano, su gloria, su presencia. Y cuando la presencia de Dios está en uno, hermano, Satanás tiene que huir. Se levantará el infierno, pero caerá, hermano. Se levantarán principados, potestades, pero caerán en el nombre de Jesús. Van a caer, iglesia, van a caer, porque en tus manos, iglesia, está la unción de Dios. Cuando en tu mano está la unción de Dios, iglesia, Dios te usa para orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Dios te usa, hermano, para orar por personas endemoniadas y Dios la libera. Eso a causa, hermano, a causa del Evangelio, a causa de la palabra de vida, hermano. Eso es lo que provoca creer en Dios. Eso es lo que provoca, iglesia, tener la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos quiere brindar a nosotros. Presencia de Dios. Porque la vida fue manifestada. Amén que sí, hermano. Porque la vida fue manifestada. ¿Quién es la vida, iglesia? Jesús. Jesús. Amén, hermano. Si Él es la vida, ¿qué quiere decir esta palabra? Porque la vida fue manifestada. Porque Él, hermano, hermana, se entregó por nuestros pecados. Se entregó por nuestras iniquidades. Se entregó por nuestras faltas. Se entregó, iglesia, por amor a nosotros. Él se entregó, mi hermano. Él fue allí a la cruz para pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. Pero no podíamos, hermano. Porque ese precio, el único que lo podía pagar era Jesús. Y por eso Dios envió a su Hijo a la humanidad. Él lo envió, hermano, para salvarnos. Pero el Señor nos da la iglesia aquí porque la vida fue manifestada. Cuando uno viene al camino de Dios, hermano, cuando uno aprende y ve el nacimiento de Jesús en su corazón, nace la vida. Jesús es la vida, hermano. Jesús es nuestra vida, hermano. ¿Qué pasaría si no tuviéramos al Señor?
Nuestro caminar sería en vano. Caminaríamos, iglesia, pero caminaríamos sin rumbo, sin camino, hermano. Jesús es nuestro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, hermano. La vida fue manifestada. Decirle al que tenés al lado, la vida fue manifestada sobre ti. Él fue manifestado sobre ti, hermano. Si hoy tú estás aquí, quiere decir porque usted tiene a Jesús en su corazón. A Jesús en su corazón, mi hermano. En su corazón lo tiene, iglesia. Él es la vida, hermano. Él es la vida. Y Él quiere usarte a ti para darle vida a otros. Amén, hermano. Pero está aquí el que quiere estar dispuesto a comprometerse con Dios. Si Dios te da la oportunidad, iglesia, de predicar el Evangelio, hacelo. No pierdes nada, hermano. Al contrario, ganas mucho tú en el reino de Dios y esa persona conociendo al dador de la vida. Amén, iglesia. Vamos a esforzarnos, iglesia, para que la vida sea manifestada. ¿Cuánta gente que está en la religión? Hoy veíamos también con el pastor Beto. Hoy el Hernio estaba lleno y en la vía pública de personas con cinta roja. Atados en eso, hermano. Pero Jesús nos manda a nosotros a darle vida, hermano. Nosotros no podemos juzgar a esa persona por seguir a la religión. Serán umbandistas, serán lo que fuere, o mismo católicos, pero ellos, hermanos, necesitan de Jesús. Ellos buscan, predican una religión, mas en esa religión, hermano, no hay poder tan grande como en el poder que hay en el Evangelio, que es Jesucristo. Esas personas, hermano, están hambrientas de Dios. Necesitan de Dios, hermano. Esas personas están buscando a toda costa de tratar de agradar a sus dioses paganos, a los Baales, pero esos dioses no hacen nada por ello. No hacen nada, hermano. Esa persona, iglesia, no está esperando que el creyente nada más se pasee por el barrio con la Biblia. No, hermano. Ellos quieren conocer la palabra de Dios. Ellos quieren conocer que se manifiesta el poder de Dios en su vida. Eso quieren ellos, hermano. Pero muchas veces el creyente pone dureza en su corazón. Y cuando uno pone dureza en su corazón, iglesia, fíjense que no se lo pone a esa persona, se lo pone a Dios. Porque usted no está hablando de sí mismo, usted está hablando de Dios, de Jesús. Somos nosotros, iglesia, que tenemos que abrir nuestra boca. Si no abrimos nosotros nuestra boca, no lo va a hacer alguien más. Iglesia, si hemos conocido la verdad, fue por gracia y misericordia. Y Dios nos manda, iglesia, a predicar vida. Vida, hermano. Darle un abrazo a aquella persona que está en situación de calle. Ese abrazo, iglesia, no va a ser suyo, va a ser el del Señor. Porque ¿qué tiene usted, mi hermano? Vida. ¿Y qué dijimos que era la vida? Jesucristo, hermano. Entonces, cuando usted va, iglesia, dando vida, está dando a Jesús, iglesia. Brinda a Jesús, hermano. Basta de dejar que las tinieblas opaquen la luz, hermano. Dios te llamó para iluminar. Dios te llamó, iglesia, para hacer luz en lugar de tinieblas. Dios no te convocó, hermano, para que simplemente estés en un templo buscando a Dios. No, hermano, Él te envía también a que tú busques alma para su reino, hermano. Porque nosotros, iglesia, si no predicamos la palabra de Dios, estamos dejando a miles y miles de almas que vayan al infierno. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer, iglesia? Predicar la esperanza, predicar a Jesús, ser luz, hermano, ser luz.
No podemos, iglesia, seguir dejando que el enemigo gane terreno en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. O predicamos la palabra de Dios, o la predicamos, hermano, porque con la predicación de la palabra de Dios la gente va a ser libre, hermano. La gente va a ser libre. ¿Eso a causa de qué es? De la palabra de Dios, hermano. Dios nos llama a predicar su palabra y la iglesia tristemente está durmiendo, iglesia. Estamos durmiendo y no podemos hacer eso. Tenemos que levantarnos, tenemos que predicar al Cristo de la gloria. No podemos, iglesia, dejarnos caer, derribar, porque si te tienen envidia o te tienen celo, no, hermano. Predica la palabra. Estás en lucha, estás en prueba, predica la palabra, iglesia, porque eso a ti te va a fortalecer, eso a ti, hermano, hermana, va a levantarte, eso a ti, hermano, hermana, no te va a dejar caído, sino que Dios va a levantarte. Él se va a encargar, iglesia, de levantarte. Hay gente que clama, hay gente que ora, pero no clama al Dios vivo todopoderoso pidiendo por las almas necesitadas, por las almas que necesitan de Jesús. Hermano, como decía la palabra de la sierva de Dios, Flavia Guas, involucrarse. Tenemos que involucrarnos, hermano, en la vida del que está perdido. Tenemos que interesarnos, hermano. Amén. Si no, hermanos, van a decir, ¿y estos creyentes de dónde son? ¿A qué Cristo está predicando? Si no dejan manifestar el poder de Dios por medio de su boca. Es que directamente, hermano, el que habla no es el hombre ni la mujer. Tiene que ser el Espíritu Santo. No puede ser la carne. Tiene que ser el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, iglesia, cambiará la vida de esa persona. No va a ser tu palabra. No, hermano. Es la palabra de Dios que llega al corazón. Porque la palabra del hombre, iglesia, tumba por estos lugares. Nada más rebota. La palabra del hombre es así. Pero la palabra de Dios, iglesia, llega al corazón de esa alma. Llega al corazón de esa alma. Deja, mi hermano, que la vida sea manifestada sobre ti y sobre los tuyos. Es que va a ser así, hermano. Si a partir de hoy le pides a Dios, Señor, quiero que tu poder se manifieste sobre mí. Y así va a ser, iglesia. Así va a ser. Y cuando el poder de Dios se manifieste sobre ti, Dios te va a dar a ti la unción para que usted manifieste a otros a causa de Cristo. También esto nos enseña, iglesia, la palabra que habla, y mi copa está rebosando. Dios quiere hombres y mujeres que estén llenos de Dios, llenos de unción, hermano, para predicar su palabra, para hacer fuego en sus manos. Amén, iglesia. Y la hemos visto y testificamos. ¿A quién estamos testificando nosotros, iglesia? A Jesús de Nazaret. ¿Acaso Dios no hizo algo en tu vida? Él no te sacó, iglesia, de lo más vil y menospreciado. Si Él te sacó, iglesia, testifica de su poder. Cuando usted testifica de su poder, iglesia, está dándole la gloria a Dios, y por sobre todas las cosas usted está mostrando agradecimiento a Él. Amén, hermano. Santo es el Señor. Testifiquemos su poder y os anunciamos la vida eterna. Dios quiere darle a su pueblo, a su iglesia, vida eterna. Hermano, de nada nos sirve congregarnos si en el día final no somos merecedores de ir al reino de los cielos. De nada nos sirve, que de hecho no lo merecemos, hermano, porque pecamos de día y de noche, en todo tiempo. Pero por gracia y misericordia, hermano, el Señor nos habla que nos quiere dar vida eterna. Es como decía el pastor cuando estaba predicando en el día ayer, y el martes, el miércoles en los otros anexos. Él decía, hermano, que de nada
nos sirve a nosotros específicamente, iglesia, de dar vida eterna si directamente no la tenemos. De nada nos sirve, hermano, congregarnos si no tenemos vida eterna. De hecho, hermano, la muerte no es lo peor que le puede pasar al ser humano. La muerte, iglesia, es la transición a tu destino final. La vida, iglesia, que ahora estamos viviendo es por gracia de Dios y por su misericordia. Y tristemente son muchos los que rechazan la gracia de Dios. Y no podemos, hermanos, ya más rechazar su gracia y misericordia, porque uno no sabe cuándo será el día final. Y hay de aquel día, hermano, que el Señor nos agarre de sorpresa y no podamos ir al reino. Si no vamos al reino de los cielos, iglesia, nos espera el infierno, nos espera el lago de fuego y de azufre. Tenemos, iglesia, que perseverar y anunciar que hay vida eterna en Jesús. Otra cosa, hermano, alentémonos los unos a los otros. Si uno cae, si uno tropieza, no te burles, no le des gusto al enemigo mandándote carcajadas, sino ora por esa persona y clama al Dios de la gloria y misericordia para que tenga misericordia de esa misma, para que la vuelva a levantar. ¿Cuántas personas están hundidas en las drogas, en la pasta base, que con sus fuerzas intentan ser libres, pero no pueden? Resisten un día, resisten una semana, resisten un mes, hasta pueden resistir un año en sus fuerzas, pero a lo largo del tiempo caen nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa ahí, hermano? Tristemente esas personas no tienen vida eterna. Pero ¿qué nos manda el Señor, hermano? No burlarnos de esas personas, sino clamar a Dios para que tenga misericordia de ellos, para que alcancen la gracia de Él. Amén. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Exacto. Jesús estaba con el Padre, pero Dios, por gracia y misericordia, lo envió para que tú y yo, hoy, iglesia, tengamos perdón de pecado y seamos rendidos ante Él y lavados por la sangre del Cordero. Esa sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén, hermano. Busquemos de la sangre de Cristo. Busquemos de esa sangre que nos va a lavar. Busquemos de esa sangre que nos va a purificar, hermano. Pidámosle a Dios que día a día tenga misericordia, hermano, de nosotros. Amén, hermano. Para poder alcanzar gracia y misericordia, tenemos que alcanzar de Él, hermano. Y se nos manifestó. Y amén que sí, hermano. El poder de Dios se manifestó aquí en Aeroparque. Por eso se ha perseverado estos 3 años y vamos por más en el nombre de Jesús. Porque esto recién comienza, hermano. Muchas batallas, muchas luchas, muchas pruebas, muchos ataques del enemigo, pero nada ni nadie pudo detener la obra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque el poder de Dios fue manifiesto en este lugar. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Comunión con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de comunión, hermano, hablamos de tener una relación con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes tenemos relación con Dios? Relación con Dios no significa específicamente que uno sea todo el tiempo de orar, sino que relación con Dios se trata también de alabar su nombre, glorificar,
tenerlo en el pensamiento en todo tiempo. Eso es tener comunión con Dios. Y Dios nos llama, iglesia de Aeroparque, a tener comunión con Él. Amén, hermanos. Comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Nuestra comunión es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Levántate, hombre, levántate, mujer, no te dejes caído, levántate, ten fe, porque largo camino a ti te resta. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios vivo todopoderoso, iglesia. Clamemos a Jesús, clamemos a Él, hermano. No nos venzamos, hermano. Sigamos adelante, clamemos a Dios, hermano. Si pecamos, iglesia, pidámosle a Dios misericordia. Pidámosle a Dios, Señor, que nos levante. No nos quedemos ahí, hermano, en el camino, porque Satanás está buscando creyentes que se queden en el camino. Pero la iglesia de Aeroparque, en el nombre de Jesús, es la iglesia que avanza, es la iglesia que no se detiene, es la iglesia que prosigue, es la iglesia que, a pesar de que se levanta Satanás, cae poder del cielo, hermano. Amén, iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder para que las cadenas se rompan, hay poder, iglesia, para que todo espíritu de religiosidad sea podrido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder, iglesia, en la sangre del Cordero de Dios. Hay poder, mi hermano, en el mensaje de salvación. Dios tiene mensaje de salvación para su pueblo. Tengamos cada día más y más, iglesia, una relación estable con Dios. Que en el tiempo de lucha y prueba, iglesia, no nos apartemos de Él, sino que perseveremos. Persevera, hermano, en el tiempo de lucha y prueba. Si el enemigo quiere que usted no ore, hermano, ore más, porque grande será su victoria. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó a ti, mi hermano, mi hermana? Cristo y Cristo. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Invitamos al siervo de Dios, Pastor Beto, que continúa con la reunión.